Indomine Haec, de Samuel Aldaz. Se mantiene en mi memoria aquel incidente sucedido en una noche cualquiera. Recuerdo el temblor de mi cuerpo y los pensamientos dementes que surgían por la influencia de aquel fenómeno que acogió mi hogar. Yo estaba con mis audífonos y la grandiosa canción de Rotting Christ, Indomine Satana, sonaba a todo volumen adentrándose en mi mente y, de cierta manera, en mi alma. Tal vez aquella canción fue lo que hizo alterar mis emociones, pues para mí, oír este tipo de música estimula cada sensación de mi cuerpo y soy capaz de sentir hasta lo invisible. Escribía para mi obra, una obra que sabía no llenaría a nadie, pero que para mis adentros sería grandiosa. Claro, si es que lograba idealizar mis ideas y plasmarlas en la pantalla de mi computadora. Llevaba casi 2 meses escribiendo y nada resurgía de esa obra pueril. Cada vez borraba y escribía, un ciclo sin fin. La música me ha ayudado a escribir pasados escritos, e intentaba que esta vez pasara lo mismo, pero no ha pasado nada. Ninguna idea ha excitado mi imaginación desde que prendí mi computador para escribir. Nunca pensé que iba a caer en esa falta grave de un escritor, esa desdicha que amenaza las doctrinas del talento imaginativo, el deterioro de ideas, o como se lo dice comúnmente, quedarse en blanco. Me encontraba ya desesperado, me detestaba. He creado muchos libros, pero ahora no podía. Miré a la luna creciente desde mi ventana con una malicia y entonces pronuncié los cánticos extraños que la canción tenía, pero en voz muy baja. Y al final dije, todo para poder escribir. Entonces un susurro se oyó desde la infinidad del más allá, nombrándome. La canción empezaba a llegar a ese punto increíble donde todos mis músculos involuntariamente se movían y mi mente empezaba a recibir un extraño estímulo para continuar la historia. Algo tenía que surgir, algo, pero nada llegaba a mí. Las ansias me dominaron, como me suele suceder cuando algo no resulta como deseaba. Y fue en ese momento de ansiedad, con la canción entrando en mis oídos a todo volumen, que la realidad donde me encontraba empezó a distorsionarse. No recuerdo en qué momento sucedió realmente la locura, pues la noción del tiempo desaparece de mí cuando me encuentro escribiendo. Pero tuve un indicio claro de lo que iba a pasar. Con la música en su máximo reparto, noté cómo mi mundo empezaba a dar vueltas, cómo la luz de la luna desaparecía y cómo un frío gélido, proveniente de algún otro cuarto de mi hogar, tocaba mi cuerpo y lo hacía reaccionar. Pero pese a todas esas señales de misericordia que pudo entregarme cualquier ente, no la obedecí. Creo que la canción también dominó mis tendencias humanas de intransigencia al miedo, creando incluso una fuerte directriz en mí de continuar escribiendo. Y así lo hice. Desgraciado de mí por no haber entendido aquellas señales. De repente, todo se oscureció. La luz se había ido. Y comencé a sentir ese escalofrío que uno siente al no saber qué sucederá. Dejé mi mano quieta y mis ojos, a pesar del sobrecogimiento de mi cuerpo, se mantuvieron en la pantalla de mi computadora. No quería ver a mis espaldas, pues por alguna extraña razón sentía que había algo allí. La música se terminó y toda la oscuridad y silencio acogió mi sujeto. Me quité los audífonos y con mucha valentía di un giro de 90 grados a mi izquierda para mirar a mis espaldas. No noté nada extraño. Pese a la oscuridad, mantuve la calma, pues en mi hogar eran muy frecuentes los apagones repentinos. Estuve así por 10 minutos, atento a todo cuando la luz regresó. Relajé mi cuerpo. Desconecté los audífonos y me paré de mi escritorio. Miré por afuera de mi cuarto. La oscuridad era total. Reflexioné. ¿Por qué escribir? ¿Qué me inspira a hacerlo? ¿Por qué decidí empezar en esta vida? Locuras, 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 que no me dejaban concentrarme en mi verdadero objetivo, mi nuevo libro. De repente la luz empezó a parpadear y el gélido frío volvió a aparecer. Mis pensamientos se desvanecieron y de un instante a otro mi cuerpo empezó a concebir pesadez.
A pesar de considerarme escéptico en los asuntos paranormales, este caso no fue así. Mi cuerpo vibró como si me encontrara en medio de un terremoto. Tuve que sentarme en mi silla para conservar el equilibrio. La luz continuaba en su delirio y los sonidos empezaron a llegar a mis oídos. Murmullos, murmullos que poco a poco se empezaban a convertir en palabras incoherentes e infernales. Eran voces de muchas personas, mujeres, niños, ancianos, todo un vulgo de gente entrando en mi cabeza con sus quejas y blasfemias. No podía soportarlo. Luego los alaridos callaron y la luz dejó de parpadear. Empecé a exhalar con tedio mientras sudaba. Todo parecía volver a la normalidad. Mi cuarto me resultó un santuario en aquellos instantes. Ni un sonido. Entonces, cuando mi conciencia empezaba a apaciguarse, emprendió aquella canción su tonada, Indomine Satana. La misma canción que hace unos minutos atrás estaba escuchando resonaba desde mi computadora. Sin embargo, el sonido no era normal, estaba más alzado, era más bullicioso. Parecía estar conectado a 1000 parlantes de buen sonido. La reacción rápida que tuve en ese instante fue el de acercarme a cerrar la tonada. Pero no marchaba mi computador, ni el teclado, ni el mouse. Comenzó el coro y de repente el dolor volvió a mi cabeza. La letra y su significado entraban en mí como agua clara. En mi ensueño, la ventana se abrió de repente y aquel gélido frío abarrotó mi cuarto. Miraba como un remolino de aire se formaba y desordenaba todas mis notas, todos mis cuadernos. Revolvía todo. Incluso con miedo y recelo pude decir y ver que parecía que movía hasta mi propio ser. La canción continuó y las voces en mi dictamen también. Sin embargo, lo que decían no era claro. Un idioma arcaico, fantástico y de hermosa pronunciación, pese a ser gritado por toda mi mente. Un lenguaje inentendible. Me tambaleaba por mi cuarto. Una, por efecto de ese remolino infernal que me gobernaba, y segunda, porque mi cuerpo estaba dejando de responderme, como un borracho tendido en los efectos del alcohol. De repente comencé a seguir al compás el canto de la canción y a botar todas las cosas a mi alrededor, debido a aquel maléfico dolor de cabeza que se incrementó cada vez más. No pasó mucho para que mi cuarto quedara en un completo caos. Entonces la canción llegó al punto donde el ritmo se calmaba, logrando tranquilizar un poco más mis ansias y el remolino diabólico. Me arrodillé encima de todos mis papeles destrozados y las cosas botadas en el suelo. Las voces estaban clarificando y reduciendo. Así continuaba, hasta que por fin toda la inclemencia de clamores desapareció y tan solo dejó una voz fuerte pero a la vez delicada, voz que provocaría miedo en cualquiera, y decía cosas que ahora al pensarlo hacen que mi cuerpo regrese a su malestar. Sin embargo, esas palabras fueron las que me hicieron volver mi mirada a mi computadora, que ahora se encontraba abierta en una pestaña de Word, específicamente en el documento de mi obra. El viento regresó, pero ahora no solo eso, unas sombras se comenzaron a amontonar entre las paredes y en el techo. Incluso pude ver fuera de mi cuarto, en la oscuridad, miradas penetrantes y cosas innominables. Mientras la voz seguía rumoreando en mis oídos, en un punto esas palabras fueron entendibles. A pesar que el idioma no cambió, pude razonar su significado. Y supe qué sucedía. Me levanté sin apartar la vista de mi computador. Y entonces, es en este punto donde mi memoria se torna borrosa. Pero trataré de contar todo lo que más pueda. Entonces ya no sentí miedo. Ni siquiera sentía la mirada de esos entes. Es más, no recordaba cómo es que llegué al piso. Mi único pensamiento en ese momento era el de escribir. La voz era nítida, las palabras que pronunciaba también. Me senté frente a mi escritorio y con un movimiento veloz puse mis manos en el teclado.
Notaba cómo la pantalla blanca en su pestaña alumbraba todo mi rostro. La música continuaba. Esa sola voz sombría me decía qué debía hacer, qué debía poner, qué debía escribir. Y entonces sentí un peso en mis hombros como si alguien, o algo, todo este tiempo hubiera estado posado como un ave enorme mirando mis acciones. Mis manos temblaban sobre el teclado, pero no por miedo, sino por el hecho de que sabía que era lo que iba a escribir. Y esa maldita voz se esforzaba en convencer a mi pobre ser en hacerlo. Ya no pensaba bien. Ya no tenía un razonamiento claro de lo que iba a hacer. Cerré los ojos y por un instante sentí que gritaba, pero mis gritos se mezclaban entre los clamores de una canción. Y en esa línea de ansiedad y aguante comencé a escribir como un desquiciado. Lo hacía con tanto fervor como nunca en mi vida lo había hecho. Lo hacía tan bien que no tenía que ver el teclado. La voz me guiaba. Mis ojos volvían a leer lo que escribía. En 1 minuto acabé una página, en 3, 4, en 10, 20, y así continué. La música era mi norte de ritmo y aquella voz mi inspiración, mi salvadora, mi Adonis. Pese a no apartar la mirada de mi pantalla en ningún momento, por el rabillo del ojo notaba con mejor claridad a esas sombras y veía que muchas más entraban en mi habitación, ahora materializadas en criaturas extrañas que danzaban a mi alrededor y las culpables de que el remolino infernal atestara mi habitación. De repente se acercaban a mí más y más, felices de mi escrito. La presión en mis hombros ya no solo se quedó en una ilusión, ahora era tan real con aquellas sombras. Tan real que en ellas notaba 2 patas negras y colosales como las de un enorme grajo y con garras descomunales aplastándome. La luna escondida volvió a aparecer, pero con un tamaño intimidador, y ésta alumbró potentemente mi cuarto. Todo se aclaró, y fijándome con intriga encima de mí, lo vi. Sobre mí yacía un ser repulsivo, negro, con alas enormes, pero en vez de plumas, en aquellas alas había caras, miles de caras. El impacto fue tal que grité e intenté separar mis manos del teclado sin éxito. Yo ya no controlaba mi cuerpo, ni tampoco sabía lo que escribía. El rostro de esta criatura era como de un colibrí con un pico envejecido, y era este el que me decía qué escribir. Y entre tantos discursos que me profería, hubo ciertas palabras que hasta el día de hoy retumban en mi mente, las únicas que con miedo y aprehensión recuerdo. Ego Marius, et rursus non peribis votumtum, popter fibem tuam effiden sigfia. Y me desmayé. O eso creo. Al día siguiente desperté con la luz del sol alumbrando mi ventana y con un fuerte dolor de cabeza. Me encontraba sobre mi cama. Poco a poco traté de ponerme de pie y al lograrlo sentí bajo mis pies todos los papeles que la catástrofe de ayer dejó. Todo se encontraba hecho un desastre. Algunos de mis libros estaban rotos. Mi armario estaba dado la vuelta y no encontré por ningún lado mis cortinas. Pensé que solo se trató de un sueño, pero al ver todo ese caos ya no lo creía así. Mientras frotaba mi cabeza, mi celular empezó a sonar. Emprendí a buscarlo por todos lados, alzando todo lo que podía a mi alrededor. Se hallaba bajo mi cama. Al encontrarlo, vi que se trataba de una llamada de mi agente, Richard Montiel. Le contesté rápidamente y comenzó a hablar. Davis, perdón por molestarte tan temprano, pero necesito saber si aquel libro del que tanto me hablabas está listo, o al menos si ya lo has compensado. Con sus palabras recordé el sonido de aquella voz infernal de anoche y la mayoría de los sucesos que habían pasado. Vi mi computadora. Era lo único que se encontraba intacto en mi escritorio. Me acerqué a ella y moviendo el mouse se prendió. Entonces, al otro lado de la llamada, Richard me llamó la atención. Davis, ¿me escuchas?
¿está todo bien? Reaccioné de inmediato y respondí, sí, está todo bien. Lo siento, es que aún estoy levantándome. Sobre el libro, sí, ya está, estoy por terminarlo. Solo tengo que revisar algunas cosas y te lo enviaré. Estupendo, sabía que aún tenías el toque. Espero con ansias tu escrito. Hasta luego, Davis. Hasta luego, Rich. Él colgó y yo me quedé un rato más con el teléfono en mi oreja, pensando. Cuando reaccioné, boté el teléfono sobre la cama. Cogí la silla que también se encontraba en el piso y me acerqué a mi computadora. Mi sorpresa fue grande al ver que sí había un escrito, y era enorme. Una novela, no, tal vez 2, 3, quién sabe, incluso una saga entera. No entendía cómo es que eso se encontraba allí. Sabía que yo lo había escrito, pero no sabía cómo. El título decía, Mientras la luna canta, un título mío obviamente. Comencé a leerlo y, wow, no creía lo que leía. No creí siquiera que en serio yo escribí eso. Era una obra maravillosa que sabía con tanta seguridad que todo el mundo la amaría. Y en el goce que experimentaba al leerlo, vino a mí algunos recuerdos que en este escrito los estoy poniendo. Sobre lo que pasó la noche anterior y sobre mi delirio. Entonces la satisfacción se desvaneció y dudé si enviar aquel milagro salido del Averno a mi editor. Al final, ¿qué decidí? Pues creo que lo peor. Y pese a esa decisión, el recuerdo de esa noche aún me atormenta. Cuando duermo, siento aquel frío gélido que no me deja soñar en paz. Cuando escribo, siento esa pesadez en mi cuerpo, en mis hombros y esas voces penetrantes. Y cuando miro fijamente a la oscuridad por mucho tiempo, puedo ver sombras que me miran y me persiguen. No sé qué sucedió esa noche, pero creo que algo llegó a mí para ayudarme o atormentarme, y yo lo acepté torpemente. Y ahora estoy seguro que eso ya nunca me dejará tranquilo por el resto de mi vida.